Hola, bienvenidos a un nuevo video para su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión veremos dos de las mejores partidas de la ronda 6 de la Crypto Cup 2022 que se está llevando a cabo en la ciudad de Miami, Florida. Los protagonistas son Magnus Carlsen en la primera partida contra Alireza Firouzja, y en la segunda partida que veremos juega Praggnanandhaa Rameshbabu contra Dudayan Christoph. Todos son élite mundial, así que espero que disfruten las partidas. La primera partida es la de Magnus Carlsen contra Alireza Firouzja, que a mi parecer es la más bonita de la ronda, por la forma en la que Magnus logra meter presión desde el principio de la partida al joven nacionalizado francés, que recordemos que hace poco tiempo fue el número 2 del mundo, y que se espera que en los próximos años llegue a ser incluso campeón del mundo. Así que vamos a disfrutar la partida. Comenzó con C4, una apertura inglesa, se continuó con E5, una especie de siciliana invertida, G3, caballo F6, alfil G2, recordemos que esa es la idea de fianchetar el alfil, ¿verdad? De jugar G3, sacar el alfil a G2 por la gran diagonal. Siguió alfil C5, D3. Esto ya no es tan principal. Magnus Carlsen, recordemos que le es conocido por gustarle jugar líneas poco conocidas o poco empleadas, llamadas líneas secundarias también. Aquí siguió enroque corto, caballo F3, D6, caballo C3, C6. La estructura de peones adoptada por las negras es bastante sólida, ya que, como podemos observar, los peones controlan casillas muy importantes del centro y no dejan debilidades a su alrededor. Siguió enroque corto y A5. La idea de A5 sobre todo es evitar el plan típico de las blancas, que es A3-B4, y en algunas ocasiones también expandirse ellos con B5 en algunas posiciones. Siguió D4. Esta jugada va con la idea de presionar al peón de D6, ya que después de que se caen peones, por ejemplo peón por, caballo por, el peón de D6 es lo que se conoce como un peón retrasado sobre la columna abierta, aunque no se puede aprovechar de inmediato si es una debilidad a largo plazo. Aquí siguió A4, probablemente con la idea de jugar incluso A3 para dejarle a los peones aislados. Si se intercambian los peones de A por el peón de B del blanco, le quedarían los peones A y C aislados a las blancas, lo cual, como conocemos, es una debilidad llamada peones aislados. Después de A4 siguió E3, A3 como dijimos, y ahora el blanco, o sea el campeón del mundo, juega Dama C2. Una jugada bastante sólida, bastante interesante también. Siguió con torre E8 y ahora caballo B3, presionando un poco al alfil de C5, que si se retira podríamos capturar incluso gratis el peón de A3. Aquí jugó A por B2 y ahora alfil por B2, que, como dijimos, las negras lograron el objetivo de dejar los peones aislados, pero no fue gratis. A cambio han tenido que dar bastante desarrollo, porque si podemos observar, casi todas las piezas están en la primera fila, aunque es cierto que las torres participan aún estando en la primera fila. El alfil y el caballo de C8 y de B8 respectivamente no hacen nada de momento, así que digamos que tuvieron que sacrificar un poco de desarrollo a cambio de dejarle la estructura peor a las blancas. Aquí las negras jugaron alfil E6, poniendo un ojito directamente sobre una de las debilidades creadas, o sea el peón de C4, pero el blanco encuentra una forma muy fácil de defenderla, que es simplemente comiendo C5. Al parecer, la jugada más enérgica de las negras era intentar cambiar alfiles con alfil A3, ¿vale? O sea, no están reacias a cambiar el alfil, pero por el otro alfil, el que se va a quedar en la gran diagonal. En lugar de cambiarlo, de permitir que el blanco lo cambie por el caballo de B3, que no parece una gran pieza, una mejor idea era intentar cambiarlo por el alfil de B2, que sí va a ser una gran pieza en el futuro, porque, como digo, ocupa la gran diagonal. A lo que pudo haber continuado alfil por A3, torre por A3, la torre de F a D1, dama E7, dama D3, poniendo un ojito sobre el peón retrasado, alfil E6, dama por, torre por, alfil por C4, caballo B1, torre A4 y caballo C5, por ejemplo. Y estaba la posición pues más o menos igualada. Después de alfil por B2, el negro, en lugar de jugar el alfil A3, que como decimos era la mejor, jugó alfil E6, que también parece bastante lógica, ¿no? Porque presiona el peón de C4, pero el problema aquí es que las blancas tienen la secuencia que el campeón del mundo hizo, que es caballo por C5, D por C5, y ahora las negras empeoraron su estructura también, o sea, tienen peones doblados en la columna C y el caballo todavía no ha salido. Y ahora las blancas jugaron caballo E2, defendiendo con la dama el punto C4 que estaba siendo atacado por el alfil. Siguió caballo de B a D7, caballo F4, tratando de ganar el otro alfil, bueno, de intercambiar, pero
De esa forma las blancas se quedarían con la pareja de alfiles contra pareja de caballos en una posición abierta y lo que como conocemos es una ventaja estratégica importante. Las negras jugaron dama e7, las blancas siguieron con a4. La idea probablemente de esto es fijar a la debilidad de b2, que es un peón retrasado también y está en una columna abierta. Es decir, las blancas pueden meterle presión, por ejemplo, con la torre a b1, ya que es un peón que está indefenso o al menos está indefenso por otro peón. Ahora, después de a4 siguió torre a6 con la idea de doblar torres para presionar al peón de a4 también, o sea, luchar por el, por el predominio en el flanco de dama. Siguió torre de f a b1, como decimos, tocando por rayos X al peoncito de b7, que está indefenso. Las negras jugaron torre de e a a8, presionando el peón de a4. Y las blancas jugaron alfil c3. De momento no te puedes comer el peón de a4 porque está defendido por dos piezas. Recordemos que es muy fácil ver si lo estamos perdiendo o no. Simplemente contamos, ¿verdad? Cuántas nos atacan y cuántas defienden. En este caso nos atacan dos y las dos torres, pero las blancas defienden con dos también. O sea, con su torre de a1 y con su dama de c2. Por lo tanto no están perdiendo nada. Aquí es curioso esta jugada porque parece que estorba a la dama en la defensa al punto c4, pero no te lo puedes comer porque si capturas al peón de c4 pierdes una pieza, ya que ahora el alfil simplemente se quita capturando al caballo de f6 y cuando las negras lo capturen nosotros nos comemos al alfil que quedó indefenso en c4. Es por eso que no te puedes comer al peón de c4 aunque parezca que está indefenso, está defendido de forma indirecta. Siguió torre a7 defendiendo el peón que estaba siendo amenazado. Siguió a5 y ahora este peón ya está defendido sólidamente, ¿no? Porque está defendido por este alfil, es decir, nunca vas a poder comer o más bien nunca te va a convenir comerlo porque perderías al menos calidad. Siguió caballo e8. El caballo está buscando un camino, ya que en f6, miren, podemos observar que este peón es una pieza, o bueno, es un peón muy molesto para las negras, porque le quita casillas importantes, en especial d5, ya que ni el alfil ni el caballo pueden acceder a ella porque pues perderían material. Entonces miren lo que tiene que hacer este caballo para ir a hacer algo útil. Va a buscar un caminito por medio de e8, c7, a6 y b4 para plantearle alguna especie de problema a las blancas, al mismo tiempo que bloquean la columna, ¿no? Y defienden el peón de b7, pues también están en un punto fuerte atacando a la dama, entonces el caballo está mucho mejor en b4 que en f6. El problema de esta maniobra es que toma demasiados tiempos y a las blancas les vendrá bien. Siguió caballo 8, como decimos, dama de 3, defendiéndolo, porque además el caballo como ya no está aquí, ahora sí pueden jugarme alfil por c4 porque ya no hay nadie a quien comer en f6, entonces es otra de las virtudes, digamos, de quitar el caballo e8. Siguió dama de 3, como digo, defendiendo el peón de c4, caballo de d a f6, y ahora caballo por, dama por y torre de 1. Ya que el peón está suficientemente defendido, ahora la torre blanca viene a emprender otra idea, ¿no? Sobre el control de la columna D. No puede penetrar de inmediato porque están los caballos defendiendo bastante bien, pero en algún momento podremos a lo mejor intercambiar algún caballo para después penetrar con la torre, con la dama, perdón. Siguió la jugada caballo C7, que como decimos tiene la intención de ir hacia el flanco de dama mediante A6, B4, y ahora siguió E4. Las piezas blancas todas están participando. Podemos ver que la torre tiene su tarea defendiendo el peón de A5, al igual que el alfil. Y el alfil, además de defender el peón de A5, también juega activamente en el flanco de rey. La dama y la otra torre tienen una posición bastante privilegiada en la columna abierta D y el alfil de G2 pues está en la gran diagonal. Todas las piezas participan y entonces no se puede mejorar mucho la posición de las piezas, así que hay que apoyarse de los peones. Es por eso que aquí juega E4 para emprender acciones activas en el centro, sobre todo con E5 y F4, para al mismo tiempo que atacamos al caballo también irles quitando un poco de espacio. Después de E4 siguió caballo A6, siguiendo el caminito que habíamos dicho hacia B4, E5 atacando al caballo y ahora caballo 8. Evidentemente no puedes continuar con caballo B4 porque te como en B4 y después de que me comas ahora te como gratis el caballo de F6. Es por eso que no puedes precipitarte, tienes que jugar como jugó el negro, caballo E8 y ahora F4. Con la intención de ganar más espacio en el centro y poder crear problemas con los peones también. Se jugó caballo B4 y ahora F5. Muy interesante jugada intermedia porque ahora si decides comerte a la dama,
te comen a la dama también y tienes que quitar al caballo porque está siendo capturado por la torre. Y si lo regresas a B4, que parece que es la única, ¿no? Porque todas las demás están controladas por las piezas blancas. Después de caballo B4, sigue E por F7 jaque, rey por F7 y la torre penetra en D7 con efectos decisivos. Ahora el rey tiene que regresar a G8 permitiendo que la torre tenga la séptima absoluta. Porque si por ejemplo viene a ser osado con rey E6, recibe un mate de inmediato y bastante bonito con alfil H3. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, después de F5 no capturó a la dama porque como decimos se mete en bastantes problemas, sino que simplemente quitó a su propia dama con dama E7, a lo que siguió dama D7, penetrando en la séptima fila, dama G5, E6. Bastante, la jugada de 6 amenaza mate en 2 simplemente, con dama por F7, jaque, el rey va a H8 y dama F8 mate. Por lo tanto, hay que prestarle atención. Aquí las negras comieron peón por peón y lo mejor, según el módulo, es comer con dama. Magnus comió con peón, que es igualmente bueno y de todos modos queda una posición completamente ganadora, pero parece que con dama era todavía mejor. Por ejemplo, después de dama por E6, pudo haber seguido rey H8 y ahora torre D7, creando un punto en conjunto, digamos, de ataque del alfil y la torre de D7. Y después de, por ejemplo, caballo C2, simplemente torre E7 que amenaza mate, porque amenaza torre por E8, torre por E8, dama por E8 sería mate. Así que tienen que defender eso, por ejemplo, con caballo F6, pero entonces simplemente alfil por F6, G por F6, H4, tratando de quitar a la dama de la defensa del peón de F6. Si eso sucede, es mate, porque dama por F6 y después dama G7 mate. Por ejemplo, si dama D2, dama por F6, rey G8, dama G7, mate, ¿vale? Así que las negras no pueden dejar de defender ese punto, tendrían que jugar algo como dama H6 para seguir defendiendo. Y entonces, por ejemplo, torre 8, torre por, dama por, y después de rey G7, dama B8, muy interesante, atacando a la torre de A7. Y después de estos intercambios, parece que las blancas están completamente ganadas porque solo tienen que comerse al peón de B7 y coronar el suyo de A6. Ahora, pero en esta posición Magnus no se comió al peón con la dama, sino con su propio peón, que como decimos también es bastante interesante. De hecho, crea la amenaza otra vez de dama F7 jaque, rey H8 y dama F8 mate, así que no puede ser mala la jugada. Siguió dama E3, rey H1 y ahora B6. Una jugada interesante porque crea un problema tanto al peón de A5 como a la dama de D7, pero como veremos Magnus encuentra una solución espectacular. Simplemente juega peón por peón. Que bueno, al módulo no le gusta, pero es bastante entretenida y muy bonita de ver. Después de A por B6, si tú te comes, por ejemplo, a la dama con la torre, seguiría peón por, atacándote tanto al caballo como coronar y también a tu torre de A8, o sea, tienes todo atacado. Y si, por ejemplo, sigues con caballo de 3 ahora, puede seguir torre F1. Hay que tener cuidado porque si por ejemplo juego otra cosa como torre por A8, me dan mate de la cos de inmediato, como ya todos conocemos. Simplemente caballo F2, rey G1, caballo H3 y después de rey H1 me sacrifican la dama en la casilla G1. No puedo comer con rey porque está defendida por caballo. Tendría que tomar de torre, pero entonces caballo F2 me da el mate de cajón. Así que después de caballo D3 tendría que jugar torre F1 y después de torre B8, por ejemplo, peón por, torre por y ahora alfil por C6 nos llevaría a una posición donde si es verdad que las blancas tienen mucha ventaja, las negras todavía tienen pues ciertas cosas que hacer todavía, ¿no? Todavía sobreviven un rato más. Entonces por eso parecía que torre por D7 era mejor. Pero las negras no lo encontraron y jugaron caballo de 3. Es verdad que aquí también Alireza Firuza ya tenía muy poquito tiempo. Tenía menos de 10 segundos en el reloj. O sea, estaba jugando casi automáticamente. Jugó caballo de 3, pero esta jugada pierde más rápido porque simplemente hacen dama por caballo y has perdido una pieza completita. Obviamente no puedes tomar con torre porque te están comiendo en A1 con 2 piezas. Así que no era la jugada correcta. Por eso dama por es una forma muy sencilla de ganar, ya que después de dama por, peón por, es importante no comer con dama, no comer a la dama otra vez porque te hacen torre por A1. Y estás perdiendo, por ejemplo, si alfil por, torre por, tendrías que jugar alfil F1, pero después de torre por, rey G2 tienes una pieza de menos. Así que hay que tener mucho cuidado con esas variantes, con las secuencias, el orden de las jugadas es importante en el ajedrez. Así que después de peón por, caballo de 3, siguió dama por y ahora peón por torre.
Es importantísimo. Y la torre y la dama queda amenazada. Y aquí es importante observar que una de las piezas protagonistas de la posición es el alfil de G2, que pronto va a tomar al peón de C6 haciendo un doblete, ¿no? Y sobre todo la torre de A8 que va a tener que quitarse en algún momento y va a tener que ser sacrificada incluso por el peón de A7 para que no corone. De hecho, así fue más o menos la partida. Siguió dama por C3, se quita de la amenaza y gana otra pieza, así que no podría ser malo. Y ahora el balance de material aquí es dama a cambio de una torre, pero las blancas tienen, como digo, la jugada alfil por C6 que va a ganar otra torre porque la torre no tiene dónde ir. Pues se podría quitar, pero entonces simplemente corono de todos modos y va a salir exactamente lo mismo. Así que el negro comió simplemente torre por A7, torre por A7 y dama por C4. Aquí siguió torre E8 que va a ganar también el caballo. Aquí quizás se podía comer el caballo, pero era un poquito arriesgado quitar el alfil de la diagonal donde evita los jaques, así que por eso el blanco jugó torre A8. De todos modos va a ganar el caballo, pero con la torre, manteniendo el alfil, defendiendo los jaques sobre esta diagonal. Ahora, no puedes comer dama por E6, por ejemplo, porque entonces también pierdes la dama con torre por E8, que es un doblete. Tendrías que hacer torre, dama por y alfil por, y tienes un alfil y una torre de menos, lo cual evidentemente es perdedor. Así que después de torre A8 siguió G6 para dar un escape al rey, pero simplemente torre por E8, rey G7 y ahora E7. Simplemente amenazando con quitar la torre y coronar a la siguiente. Aquí las negras crearon algún problemita aquí con dama E2 atacando a la torre, pero la secuencia es bastante bonita, la secuencia de Carlsen, y bastante lógica también. Jugó torre G8, sacrificando a la torre, pero si te la comes, entonces te simplifican todo y te ganan bien fácil. Por ejemplo, te coronan con E8, tienes que comer con dama fuerza y otra vez alfil por E8 deja a las blancas con torre y alfil contra nada, por lo tanto es evidentemente ganador. Así que la única esperanza de líder Firuza es dar alguna especie de jaque perpetuo, así que jugó rey H6, no capturando la torre, permitiendo que las blancas coronen y entonces comen a la torre de D1 e intentando buscar, como digo, una especie de jaque perpetuo, ya que el rey parece estar más o menos solo aquí, pero la verdad es que no lo está porque tiene el alfil que puede regresar en algún momento y la dama también. Así que el jaque perpetuo no es tan difícil de evitar aquí. Siguió rey G2, dama C2, rey F3, dama F5, rey E3 y después de dama G5, rey E2, dama G4 y ahora el alfil ya puede venir a ayudar. Así que ya todo está acabado. Siguió todavía un par de jaques más con dama C4, rey F2, dama A2, pero después de alfil E2 ya se han acabado ahora sí los jaques. No hay ningún jaque útil, ¿no? Tenemos un jaque en F7, pero vamos, te comen con dama y te van a dar mate en poquitas. Es por eso que aquí Alireza Firuza decidió abandonar y como digo me parece una obra de arte del campeón del mundo porque fue aplastante de principio a fin. Fue una partida bastante bonita de ver. Y la segunda partida que vamos a ver el día de hoy es la partida, como digo, de Pragnananda Ramesh Babu, el joven indio que tiene 16 años pero es un top mundial ya. Y vamos a ver la partida que jugó contra Duda Jan Christoph, que recordemos que Duda Jan Christoph le ganó el encuentro directo ayer a Magnus Carlsen, así que no le tocó un rival fácil. Y en esta ocasión, esas son las partidas de desempate. En las 4 partidas que se juegan a ritmo rápido, ganaron una cada quien y empataron las otras 2, por lo tanto se fueron a desempates, que son estos que vamos a ver a continuación, o esta es una de las partidas de desempate. Y fue bastante entretenida de ver, porque en un principio Pragnananda va ganando completamente la partida, pero de repente comete un error garrafal que vamos a ver a continuación. Juega primero caballo F3, así comenzó la partida, D5, G3, G6, alfil G2, alfil G7, enroque corto, caballo F6, C4. Recordemos que este es un típico sacrificio que casi nunca es aceptado, ¿no? Porque no tiene tanto sentido aceptarlo porque el peón es fácil de recuperar para las blancas y estarían cambiando un peón del centro por un peón lateral. Así que las negras casi nunca aceptan comer voluntariamente en C4, prefieren mantener su peón en D5. Así que juegan C6 para estar preparadas y en caso de que el blanco capture, vuelven a capturar con el peón, manteniendo un peón en el centro, como les digo, es muy importante. Siguió C por D5, C por D5, caballo E5. Una jugada interesante y algo secundaria. Recordemos que en el ajedrez lo que debe hacerse es desarrollar las piezas que todavía no han salido. En este caso el alfil y el caballo ya están jugando, por lo tanto habría que darle prioridad al otro caballo, al otro alfil, a las torres y a la dama, ¿no? No mover otra vez el mismo caballo. Pero en ocasiones en la élite hacen este tipo de cosas para salirse un poco de la teoría y tratar de agarrar desprevenidos a los rivales. Siguió enroque corto, D4, caballo G4,
tratando de intercambiar a los caballos, ¿verdad? Si ahora juegas caballo por G4, alfil por G4 desarrolla otra pieza para las negras, quedando con un poquito de ventaja. Así que el blanco jugó alfil F4, una jugada bastante interesante porque va a dejar peones doblados a las blancas, pero a cambio ponen un ojito sobre el peón de D5. Es decir, después de caballo por E5, alfil por E5, alfil por E5 y peón por E5, es cierto que las blancas tienen peones doblados en la columna E, lo cual es una debilidad. Pero a cambio las negras tuvieron que dar su alfil de G7, que es el alfil bueno, digamos, ¿no? Porque tiene el alfil en la gran diagonal. La partida continuó con caballo C6, permitiendo dama por D5, dama por D5, alfil por D5, alfil H3. La idea es comerse el peón de D5, pero prefirió hacer la jugada intermedia alfil H3. Y ahora torre C1, caballo por E5 ahora sí. Y ahora caballo C3. Es una posición bastante igualada, no hay mucho que hacer. Aunque aquí podía haberse intentado alfil por B7, ganando un peón. Y después de, por ejemplo, torre a B8, torre C7, o sea, tratando de presionar un poquito más, resistiéndose a no perder el peón, porque si regresas el alfil de inmediato te comen al peón de B2 y estamos en completa igualdad, incluso mejor el negro porque penetró con su torre en séptima. Recordemos que la torre en séptima es una gran fuerza de ataque, por lo tanto aquí las blancas son las que la podrían conseguir con torre C7 y las dejaría una posición bastante buena. Y después de, por ejemplo, alfil C8, alfil por, torre por, torre por, torre por y caballo C3. Y aunque es verdad que la posición está bastante simplificada, las blancas tienen un peón extra que no es nada despreciable, así que esta pudo haber sido una mejor continuación para el joven indio. Pero en lugar de jugar eso, no sabemos la razón por la que no le gustó, quizá no la vio, pero jugó simplemente caballo C3, la cual es una jugada normal de desarrollo, ¿no? Siguió torre de F a D8, torre D1, torre a C8 y F3 para darle rápidamente una salida al rey. Recordemos que en los finales los reyes suelen participar, son una fuerza de ataque bastante considerable. De hecho se estima, he leído por ahí, que el rey tiene una fuerza de aproximadamente 5 puntos. Una fuerza de ataque. Ahora, después de B6 siguió alfil B7, torre B8, alfil A6. La idea de poner este alfil es dejar a la torre sin poder ocupar la columna C. Siguió H5, rey F2, como decimos, sacando a participar al rey, rey F8, torre de AC1, alfil E6, B3, para darle cierta protección al peón. En caso de querer quitar al caballo, el peón de A2 se quedaría atacado por el alfil, por lo tanto es una jugada profiláctica, digamos. Recordemos que jugada profiláctica es aquella que se adelanta a las jugadas del rival, ¿va? Así que después de caballo C6, siguió alfil B5, caballo D4, alfil A6, caballo C6, repitieron un par de jugadas y después caballo B4, atacando al peoncito de A2. Aunque evidentemente no te lo puedes comer de inmediato porque está defendido. Pero las blancas jugaron torre por y A3, atacando al caballo de B4. Siguió A6, contraatacando al alfil de B5. Y aquí el Pragnananda comió en B4, le comieron de B5, caballo por, alfil por. Y estamos completamente igualados de material, pero las blancas, como tienen el turno, tienen la posibilidad de crear amenazas. A eso, recordemos, se le llama iniciativa. Y aquí las blancas jugaron torre C6, atacando directamente al peón débil de la posición. El peón aislado, ¿vale? Después de torre B6 siguió torre B8 defendiéndolo y ahora torre C7. Recordemos que la torre en séptima es una gran fuerza de ataque, así que las blancas aprovechan la ocasión y la ponen ahí. Ahora la torre de B8 está atada a la defensa del peón de B6, lo que quiere decir es que no fácilmente se puede quitar de ahí porque lo perderían ahora con torre B7 atacando al peón desde atrás. Siguió alfil A6, caballo E3, caballo C3, perdón. Ahora alfil... La idea de alfil B3 probablemente es evitar que el caballo venga a D5. A lo que siguió rey E3, F6, caballo B5 otra vez, rey E8, caballo D4, atacando al alfil de B3, alfil D5, rey D3, probablemente con la idea de jugar E4 molestando al alfil y ganando espacio en el centro. Siguió rey D8 y ahora torre A7, manteniendo la torre siempre sobre la séptima fila. Torre C8, cortando el paso del rey. Es importante porque, como decimos, el rey participa y es una pieza de ataque buena en la partida. Siguió E4, alfil C4 jaque, rey D2 y después de B5. Es verdad que el peón quedó defendido, pero puede ser atacado también con la torre desde atrás y no puede ser defendido con otra pieza. Por lo tanto, parece que el peón de B5 está condenado, porque va a ser atacado por una, pero puede ser atacado por una segunda pieza sin que las negras puedan defender con otra pieza. Así que están en clara desventaja aquí. Siguió torre A5,
alfil F1 y caballo por, ganando simplemente un peón. Siguió alfil G2 atacando a esta cadenita de peones. Recordemos que cadena de peones es cuando están los peones en diagonal, ¿vale? Defendiéndose unos a otros. Siguió rey E3, defendiendo el peón. Ahora no puedes venir a darme jaque con la torre para comerte el peón porque está el caballo defendiendo esa casilla. Así que jugó torre C1. Quizá para venir por el otro peón, por la base de la otra cadenita de peones. Recordemos que la cadena de peones tiene su debilidad en la base, ¿vale? Porque es el único peón que no está defendido con otro peón. Aquí siguió torre jaque, rey D7, torre A7 y después de rey D8 siguió caballo D4, amenazando tanto caballo C6 como caballo E6 en algunas posiciones y al mismo tiempo permitiendo el avance del peón B, que es su principal ventaja. Aquí tiene una clara ventaja el blanco y está muy cerca de concretar la victoria. Siguió E5, caballo E6 jaque, rey C8 y ahora caballo C5. Estos peones, al avanzar el peón de E a E5, han dado la posibilidad a las negras de que la torre también pase a atacar a los peones del flanco de rey con la torre desde atrás, por lo tanto es una concesión posicional. Es verdad que corre al caballo, pero permite, como decimos, que la torre pueda pasar a molestar a los peones. Siguió caballo E6, rey C8, caballo C5 y ahora los peones son objeto de ataque. Torre C3 jaque, rey F2 atacando al alfil, por lo tanto tienes que comer alfil por F3 porque es atacado. Y ahora torre A6, atacando a los peones que dijimos que habían quedado débiles. Rey B8, torre jaque, rey A7, torre A6, rey B8 y ahora sí torre por F6. Las blancas tienen un peón de más y están a punto de ganar otro con torre por G6 y además el peón de E5 no es fácil de defender, de hecho yo diría que es imposible de defender, por lo tanto las blancas probablemente también lo puedan ganar y entonces quedaría en una posición con ventaja decisiva, o sea, quedarían con la partida ganada. Aquí jugaron alfil G4 las negras, torre por G6, ya tenemos dos peones de más, o sea el genio indio tiene dos peones de más, siguió torre C2, rey E3 y torre por H2. Hasta aquí todo bien, las blancas están completamente ganadas, por ejemplo con la secuencia B5, a lo que pudo continuar por ejemplo torre C2, torre C6 defendiendo el caballo, torre jaque, rey D2, torre A3, B6, la idea claramente es B7 y torre C8 y coronando de inmediato, ¿no? Aquí puede continuar las negras con alfil C8 y la única para evitar que te jueguen B7 y te jueguen torre C8 después, pero de todos modos, torre C7 por ejemplo, torre H7 y después de por ejemplo de torre A3, B7 ganamos muy fácilmente porque ahora el alfil tiene que comer o si no come yo lo como de todos modos y quedo con un caballo de más, lo cual se gana bien fácil. Por ejemplo, alfil por B7, torre por, rey C8 y torre H7. Las blancas van a ganar sin dificultades, pueden ganar ambos peones y van a quedar con caballo, peón y torre contra la torre solita, lo cual se va a ganar bastante fácil. Sin embargo, en esta posición, después de torre por H2, en lugar de jugar el B5 que mencionamos ahorita y que es el que sugiere el módulo en realidad que está completamente ganado, Praggnanandhaa tenía poco tiempo, tenía 10 segundos en el reloj, lo cual hace muy comprensible el error que comete aquí, pero para un genio de más de 2650 de rating es bastante extraño que lo cometan incluso con tanto apuro de tiempo. Pero bueno, a veces pasa y esta ocasión le tocó a él y jugó la horrible jugada caballo D3 jaque. Que miren, es verdad que amenaza comerse directamente al otro peón de E5 y quedar completamente ganado. El único problema aquí con la posición de Praggnanandhaa es que permite la jugada torre E2 que le da mate en seco. Y terminó perdiendo la partida y perdiendo el encuentro gracias a este error, a este terrible y grave error de las negras. Bueno, muy lamentable por él y muy buenas noticias para Dudayan Christoph, que era su rival de turno. Espero que les haya gustado las partidas, amigos. Espero que las hayan disfrutado. Muy entretenidas las dos, sobre todo la de Carlsen. Esta me gustó sobre todo por el error que cometió Praggnanandhaa, pero también tiene lo suyo, ¿no? No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos a la próxima.